48 horas. Ese es el tiempo exacto que Washington ha puesto sobre la mesa antes de iniciar una intervención militar directa contra Irán. No es una sugerencia diplomática, ni un llamado al diálogo. Es un ultimátum de guerra. La toma de 15 rehenes extranjeros por parte de la Guardia Revolucionaria ya no es solo una crisis de seguridad. Se ha convertido en el pretexto perfecto para una escalada que el mundo llevaba meses temiendo, y que hoy, finalmente, tiene fecha de caducidad. Pero cuidado con la narrativa oficial. Porque mientras todos miran hacia Medio Oriente esperando las bombas, nadie te está explicando por qué este ultimátum es técnicamente imposible de cumplir. ¿Y qué es lo que Estados Unidos busca realmente con esta maniobra? Cuando el vecino del norte decide incendiar el mundo para demostrar su fuerza, la onda expansiva siempre, inevitablemente, golpea a México. Hoy vamos a diseccionar la mentira detrás del rescate humanitario, el negocio detrás de la amenaza y el precio político que nos van a exigir pagar en nuestra propia frontera bajo la excusa de la seguridad nacional. Yo soy Javier Ortega. Si te interesa la geopolítica real, sin filtros y sin sumisión, suscríbete ahora mismo al canal y quédate conmigo. Empezamos. Lo que estamos viendo en estas últimas horas no es una crisis diplomática, ni un intento desesperado de rescate, ni mucho menos una operación humanitaria. Lo que Washington acaba de poner sobre la mesa con ese ultimátum de 48 horas es un cronómetro para la guerra. Y quiero ser muy claro desde el principio. Cuando Estados Unidos pone un reloj en marcha, no lo hace para negociar. Lo hace para justificar el golpe que ya decidió dar. La noticia cruda, la que está rebotando en todos los titulares y alimentando la histeria en redes sociales, dice que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha detenido a 15 ciudadanos extranjeros bajo cargos de espionaje y sabotaje. La respuesta de la Casa Blanca ha sido inmediata y, sobre todo, pública. Tienen 48 horas para liberarlos o enfrentarán una intervención militar directa. Si ustedes se quedan con esa lectura superficial, la de los buenos contra los malos, la de la potencia salvadora contra el régimen opresor, se están perdiendo la mitad de la película. Y la mitad que se pierden es la que nos va a costar cara a nosotros, a México. Porque en geopolítica las casualidades no existen. Un ultimátum público de 48 horas es, técnicamente, imposible de cumplir en términos diplomáticos reales. Nadie, absolutamente nadie en el mundo de la inteligencia espera que Teherán suelte a 15 presas de alto valor, solo porque un portavoz en Washington alzó la voz. Eso no va a pasar. Y en la oficina oval lo saben perfectamente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, la única pregunta que importa es ¿por qué pedir algo que sabes que no te van a dar? La respuesta es fría y es peligrosa, porque no quieren a los rehenes de vuelta. Quieren el pretexto. Quieren la imagen del rechazo iraní para legitimar lo que viene después. Estamos ante una escenificación de fuerza bruta que busca recuperar una hegemonía perdida. Y en ese juego de sillas musicales entre potencias nucleares, los países como México no somos jugadores. Somos el terreno donde se amortiguan los golpes. Analicemos esto con la frialdad que requiere el momento. Washington no está actuando desde una posición de fortaleza absoluta, aunque sus portaaviones digan lo contrario. Está actuando desde la ansiedad. Estamos en un año preelectoral en Estados Unidos, y la administración actual carga con una percepción de debilidad acumulada. Han tenido fracasos en política exterior, han visto cómo China se mueve con libertad en su propio hemisferio, y han sentido cómo su palabra ya no pesa lo que pesaba hace 20 años. Un imperio que se siente seguro no grita ultimátums, actúa en silencio. El que grita, el que pone plazos fatales en televisión nacional, es el que siente que está perdiendo el control y necesita desesperadamente un espectáculo de autoridad. Este ultimátum es una maniobra de política interna disfrazada de política exterior. Necesitan cohesionar el frente interno. Necesitan que el votante promedio estadounidense, ese que está preocupado por la inflación y la crisis social, vuelva a mirar hacia afuera y sienta miedo y orgullo patriótico al mismo tiempo. Nada une más a una nación dividida que un enemigo común y visible. Y los ayatolás en Teherán son el villano perfecto para el guión de Hollywood, que Washington intenta vender. Pero cuidado, porque del otro lado tampoco hay santos. Irán no tomó a esos 15 rehenes por error. No fue un accidente administrativo ni una confusión en la aduana. Fue una operación calculada al milímetro por la Guardia Revolucionaria. Teherán huele la debilidad en Occidente. Saben que Estados Unidos está fracturado socialmente y agotado militarmente después de 2 décadas de guerras interminables en Medio Oriente. El cálculo iraní es asimétrico y cínico. Saben que Washington no puede permitirse una invasión terrestre. No hay capital político, ni dinero, ni soldados para ocupar Irán. Eso es imposible, y en Teherán lo saben. A lo que apuestan es a un ataque aéreo limitado.
Parece una locura, pero en la lógica de supervivencia del régimen, un bombardeo estadounidense limitado les sirve. Les sirve para unificar a su propia población, que también está descontenta. Les sirve para presentarse ante el mundo, ante el llamado sur global, como las víctimas del imperialismo yanqui. Están usando a 15 seres humanos, probablemente contratistas o personas con doble nacionalidad, como escudos humanos diplomáticos. Es una provocación diseñada para obligar a Estados Unidos a reaccionar de forma desproporcionada. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso. Tenemos a dos actores, Washington y Teherán, que por razones muy distintas necesitan una escalada. Ambos necesitan el conflicto para sobrevivir políticamente en sus respectivos frentes internos. Y cuando dos trenes deciden que chocar es mejor que frenar, la explosión es inevitable. Pero dejemos de mirar el mapa de Medio Oriente por un segundo y miremos la realidad económica, esa que golpea el bolsillo de los mexicanos inmediatamente. Antes de que el primer misil salga de un dron o de un destructor, ya hay gente ganando miles de millones de dólares. El mercado energético no espera a la guerra, especula con ella. El estrecho de Hormuz, por donde pasa una cantidad brutal del petróleo que mueve al mundo, está ahora mismo en la mira. La simple amenaza, el simple hecho de que exista este plazo de 48 horas, ya disparó los futuros del crudo. ¿Quién gana con esto? Ganan los productores de armas, que verán sus acciones subir como la espuma mañana por la mañana. Ganan los exportadores de petróleo rivales, como Rusia, que ven cómo el precio de su producto se infla sin tener que mover un dedo. Ganan los especuladores financieros en Wall Street y en la City de Londres. ¿Quién pierde? Perdemos nosotros. Pierden las economías emergentes. Pierde México. Porque un barril de petróleo caro significa inflación importada. Significa que el costo de la vida va a subir, que los insumos industriales se van a encarecer y que la estabilidad financiera por la que tanto se ha sacrificado el pueblo mexicano se pone en riesgo por un pleito que ocurre a 10.000 kilómetros de distancia. La guerra es un negocio redondo para unos pocos y una factura impagable para la mayoría. Sin embargo, el impacto económico, siendo grave, no es lo que más me preocupa. Lo que me quita el sueño y lo que debería tener a toda la clase política mexicana en estado de alerta máxima es la doctrina de seguridad. Porque aquí es donde la geopolítica deja de ser teoría y se convierte en presión directa sobre nuestra soberanía. Hablemos claro. Cada vez que Estados Unidos entra en modo guerra, cada vez que se activa la maquinaria bélica del Pentágono y la paranoia de las agencias de inteligencia como la CIA o el Departamento de Seguridad Nacional, la primera víctima colateral es la frontera con México. Es automático, es un reflejo condicionado del sistema de seguridad estadounidense. En cuanto venza ese plazo de 48 horas, o incluso antes, vamos a ver un cambio drástico en el tono de Washington hacia México. Olvídense de la cooperación, olvídense de los discursos amables sobre socios comerciales y amigos vecinales. Eso se acabó. Lo que viene es la exigencia brutal de blindaje. Van a revivir, como lo hacen siempre, la narrativa del terrorista infiltrado. Van a empezar a decir en los noticieros de Fox News, y luego en los informes oficiales del Congreso, que la frontera sur de Estados Unidos es un coladero por donde pueden entrar agentes iraníes. No importa si es verdad o mentira, no importa si hay evidencia o no. Lo que importa es que esa narrativa les sirve para justificar el endurecimiento. Van a exigir a México que militarice aún más su frontera. No solo la del norte, sino la del sur, en Chiapas. Nos van a pedir que nos convirtamos, de facto, en el muro de contención de su paranoia. Y aquí es donde la soberanía mexicana se pone a prueba de verdad. Porque la presión no va a ser educada. No van a ser notas diplomáticas sugerentes. Van a ser amenazas veladas o abiertas. Si no cierras la frontera, cerramos el comercio. Si no detienes el flujo, te ponemos aranceles. Si no colaboras con nuestra agenda de seguridad nacional, te consideramos un riesgo. Esa es la trampa en la que siempre caemos. México termina pagando los platos rotos de las guerras ajenas. Nos obligan a destinar recursos, personal y capital político para cuidar la seguridad de un vecino que nos trata con desprecio. Nos van a pedir lealtad ciega. Y la lealtad, en el diccionario de Washington, es sinónimo de sumisión. Aquí es donde entra el concepto de la falsa neutralidad. México tiene una tradición diplomática de no intervención, la famosa doctrina Estrada. Pero seamos realistas, señores. Esa doctrina funciona en tiempos de paz relativa. Cuando el elefante se vuelve loco, la hierba no puede declararse neutral. Simplemente es aplastada. Estados Unidos va a aplicar la lógica de conmigo o contra mí. Van a presionar para que México condene a Irán en foros internacionales. Van a presionar para que México expulse diplomáticos o corte lazos comerciales, por mínimos que sean. Y si el gobierno mexicano intenta mantener una postura digna, una postura de ese no es mi conflicto,
La maquinaria de propaganda estadounidense se va a volver contra nosotros. Nos van a acusar de complicidad. Dirán que quien no apoya la libertad apoya al terrorismo. Es un guión viejo, gastado, pero terriblemente efectivo para doblar voluntades. Lo más peligroso de este escenario no es solo lo que pase en estas 48 horas. Es el precedente que se sienta. Estamos viendo el regreso de la diplomacia de las cañoneras. El derecho internacional, las Naciones Unidas, los consejos de seguridad, todo eso ha quedado reducido a papel mojado. Lo que vale hoy es quién tiene el misil más rápido y quién está dispuesto a usarlo. Se han acabado las reglas. Estamos volviendo a la ley de la selva. Y en la selva, si no eres depredador, eres presa. México ha vivido durante décadas bajo la ilusión de que, si nos portamos bien, si hacemos la tarea que nos manda el Fondo Monetario Internacional y si firmamos los tratados de libre comercio que nos ponen enfrente, seremos tratados como iguales. Este conflicto, este ultimátum a Irán, es la prueba de que eso es mentira. Para el sistema de poder estadounidense no hay socios, hay intereses. Y cuando sus intereses de seguridad están en juego, nosotros pasamos a ser, automáticamente, una zona de amortiguamiento desechable. Quiero que observen muy bien la reacción de la prensa en las próximas horas. Fíjense cómo los medios internacionales, y lamentablemente muchos medios nacionales que solo traducen cables de agencias extranjeras, van a empezar a normalizar la guerra. Van a hablar de ataques quirúrgicos, van a hablar de necesidad defensiva, nos van a vender la intervención militar como la única salida moralmente aceptable. Y ahí es donde nosotros como mexicanos críticos tenemos que poner el freno de mano. No podemos comprar esa narrativa. No podemos permitir que nos vendan una guerra de elección como si fuera una guerra de necesidad. Porque quien justifica el intervencionismo hoy contra Irán está justificando el intervencionismo mañana contra cualquier otro país que decida no alinearse con los intereses de Washington. Y créanme, México está en esa lista de países problemáticos para muchos halcones en el Pentágono. El riesgo de que esto escale es real. Si Estados Unidos ataca, Irán va a responder. No va a responder en una batalla campal, porque perdería. Va a responder de forma asimétrica. Ciberataques, sabotajes a petroleros, activación de células en otros países. Y eso va a generar un estado de pánico global que servirá de excusa para recortar libertades, para imponer controles más estrictos y para vigilar más de cerca a todo el mundo. México quedará atrapado en medio de esa tormenta. Nuestra economía está demasiado integrada a la de Estados Unidos como para no sentir el golpe. Si ellos entran en recesión por el shock petrolero, nosotros caemos con ellos. Si ellos cierran fronteras por miedo, nuestras exportaciones se pudren en los camiones. Si ellos deciden que la seguridad nacional está por encima del libre comercio, el TEMEC no va a servir ni para envolver pescado. Por eso les digo, esto no se trata de 15 rehenes. Ojalá los liberen, por supuesto, nadie quiere ver inocentes sufriendo. Pero políticamente, esos 15 nombres son solo fichas en un tablero que se juega en oficinas con aire acondicionado, muy lejos de las celdas donde están detenidos. La arrogancia del ultimátum es lo que debe indignarnos. Esa postura de haces lo que yo digo en 48 horas o te destruyo, es la antítesis de la civilización, es la negación de la política, es la admisión de que el diálogo ha fracasado y solo queda la violencia. Y un vecino violento, un vecino que cree que puede resolver sus problemas a bombazos, es el peor vecino que uno puede tener. Y nosotros tenemos la mala suerte geográfica de vivir puerta con él. Lo que viene en los próximos días va a definir el tono de la geopolítica mundial para los próximos años. Si Estados Unidos ataca y gana, entre comillas, porque en estas guerras nadie gana realmente, se sentirá validado para usar la fuerza en cualquier otro escenario. Si Irán resiste o contraataca con éxito, veremos un debilitamiento aún mayor de la hegemonía occidental y un mundo más fracturado y caótico. En cualquiera de los dos escenarios, México tiene que dejar de pedir permiso. Tiene que dejar de actuar como el alumno asustado que espera instrucciones del director. Necesitamos una postura firme, que condene la toma de rehenes, sí, pero que rechace categóricamente el uso de la fuerza militar y las amenazas imperiales. Necesitamos decir, esta no es nuestra guerra y no vamos a pagar por ella. Sé que suena difícil. Sé que hay muchos intereses económicos que prefieren agachar la cabeza y decir sí señor a todo lo que venga del norte para no enojar a los inversionistas. Pero esa sumisión es pan para hoy y hambre para mañana. Porque el que cede una vez ante el chantaje tendrá que ceder siempre. Si aceptamos que nos traten como patio trasero en tiempos de crisis, nunca nos tratarán como socios en tiempos de paz. Observen también el silencio de Europa. Están aterrados.
Saben que una guerra en Medio Oriente les corta el suministro de energía y les manda otra ola de refugiados. Pero no se atreven a contradecir a Washington. Esa es la tragedia de Occidente hoy. Una comparsa de naciones que saben que van directo al precipicio, pero no se atreven a soltar la mano del conductor, que va ciego al volante. México no puede darse el lujo de ese silencio. Nuestra realidad es distinta. Nosotros compartimos 3.000 kilómetros de frontera con la potencia que está a punto de encender la mecha. Cualquier chispa de ese incendio nos va a quemar. Quiero que reflexionen sobre esto. ¿Cuántas veces hemos visto esta misma película? Irak, Afganistán, Libia, Siria. Siempre empieza igual. Un ultimátum, una justificación moral, una promesa de una operación rápida y limpia. Y siempre termina igual. Décadas de caos, millones de desplazados, economías destruidas y un mundo más inseguro. Y siempre, invariablemente, nos dicen que esta vez es diferente. No, no es diferente. Es el mismo manual de operaciones. Es la misma maquinaria que necesita conflicto para justificar sus presupuestos trillonarios. La defensa de la democracia y los derechos humanos son las marcas comerciales con las que venden el producto, pero el producto es control. Control de recursos, control de rutas comerciales y control político. Y hay un detalle del que poco se habla, un detalle revelador que expone la hipocresía de todo esto. Mientras amenazan con bombardear Irán por 15 rehenes, hay crisis humanitarias brutales ocurriendo ahora mismo en África o en el propio continente americano, donde mueren miles y ahí no hay ultimátums. Ahí no hay portaaviones moviéndose. ¿Por qué? Porque ahí no hay petróleo en juego o porque ahí no hay un interés estratégico de dominación. La vida humana, para estos estrategas de escritorio, tiene un valor de mercado. Unas vidas valen una guerra. Otras no valen ni un comunicado de prensa. Esa es la realidad cínica contra la que me rebelo y contra la que ustedes deberían rebelarse. No se dejen manipular por la emotividad del momento. Claro que es terrible que haya rehenes, pero es mucho más terrible que se use ese dolor para justificar una carnicería que puede desestabilizar al planeta entero. Estamos en las horas críticas. El reloj está corriendo. Y mientras los diplomáticos hacen las maletas y los generales lustran sus medallas, en México tenemos que prepararnos para el impacto. Porque nos van a querer cobrar la factura de la seguridad hemisférica. Nos van a decir que por nuestro propio bien tenemos que ceder más soberanía. Nos van a decir que para estar seguros tenemos que estar sometidos. Y mi mensaje para ustedes hoy es simple. No lo crean. La seguridad no nace de la sumisión. La soberanía no se negocia. Y México no le debe lealtad a las aventuras militares de nadie. Si el vecino del norte quiere incendiar el mundo para demostrar que todavía manda, que lo haga bajo su propia responsabilidad. Pero que no espere que nosotros pongamos los muertos, el dinero o el silencio. Manténganse atentos, porque la desinformación va a ser brutal en las próximas horas. Van a haber videos falsos, declaraciones sacadas de contexto y un bombardeo mediático diseñado para que ustedes pidan sangre. No caigan en eso. Analicen quién gana. Analicen quién pierde. Y sobre todo, analicen dónde queda parado nuestro país en medio de este choque de trenes. El juego está claro. Ellos aprietan, ellos amenazan, ellos deciden. La pregunta es si nosotros vamos a seguir aplaudiendo o si vamos a entender de una vez por todas que en este tablero geopolítico, si no defiendes tu lugar, alguien más va a decidir por ti. Y normalmente deciden usarte. Esto no ha terminado, apenas empieza. Y como siempre les digo, México no se explica, México se defiende. Nos vemos en el próximo análisis, si es que el mundo no ha cambiado radicalmente para entonces.